a Bill Román, un comprendido, si me está copiando usted allá en el lugar que se encuentra. Muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, profesor Saúl, muy buenos días, profesor Ricardo, profesor Gluder y todos los radioescuchas de esta su Radio Vilcanota, y este es su programa Hablemos de Ciencia con Avi. Para el día de hoy, pues tenemos un tema importante que es justamente vamos a hablar sobre la energía petrolífera en México, y para ello tenemos un invitado especial. Contamos con el ingeniero Iván Ruiz como invitado, y a quien en estos momentos vamos a tratar de agregar a la comunicación, ¿no? Para poder contar con su presencia, y de esa manera que nos pueda comentar un poco más acerca de esta energía y su experiencia básicamente en México. Ok, entonces vamos a dar una breve reseña de lo que es el currículum vitae de nuestro invitado. Pues Iván Ruiz nació en Veracruz, México. Obtuvo su grado de ingeniero eléctrico en el Tecnológico de Orizaba en 1999. Fue becario de adiestramiento en investigación tecnológica del Instituto de Investigaciones Eléctricas en la gerencia de simulación en los años 99 y 2000. En el 2001 se integró a la gerencia de equipos eléctricos y colabora en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en proyectos relacionados con análisis y diseño de sistemas de potencias industriales, así como diseño de sistemas informáticos para especificaciones técnicas de equipos eléctricos y sistemas eléctricos de empresas paraestatales. Ha sido autor y coautor en 43 artículos nacionales e internacionales, ha sido expositor en más de 130 conferencias, foros nacionales e internacionales con diferentes instituciones, empresas, congresos y simposios, denotándose en las áreas de eléctrica, industrial, informática y sistemas computacionales. Asimismo, ha sido instructor de ingenieros en países sudamericanos, tiene 13 derechos de autor en categorías de software y obras literarias, fue el presidente del Comité de Actividades Técnicas de la IEEE Región 9 Latinoamérica durante los años 2010 y 2011, recibió el reconocimiento de la MGA de la IEEE por su contribución a promover conocimiento a los países de Latinoamérica, y el premio de ingeniero distinguido por la IEEE sección Bolivia por su contribución a promover la investigación y desarrollo tecnológico en Bolivia. Actualmente el ingeniero Iván Ruiz es investigador de desarrollo, así como catedrático de la Universidad de La Valle Cuernavaca. También es asesor de proyectos de tesis para universidades de México y Sudamérica en áreas como industrial, eléctrica, sistemas computacionales. Es presidente de las aplicaciones industriales de la sección Morelos de la IEEE durante el año 2011 y 2012, y actualmente su proyecto seguro, del cual también nos va a comentar, es el PCIC en México, del cual es fundador y directivo. Así que sin más palabras, pues damos la bienvenida y agradecemos su disponibilidad para participar en nuestro programa al ingeniero Iván Ruiz. Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás allá en México? Buenos días, aquí saludando desde una ciudad que se llama Cuernavaca, Morelos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlo, ingeniero Iván Ruiz, y conocerlo por este medio. Y realmente pues nos sorprende la tecnología. Podemos conversar así con México, Francia, Perú, en dos puntos distintos de nuestro país. Y bueno, darle la bienvenida. Los peruanos reconocemos la trayectoria de un país tan grande como es México, y por supuesto profesionales como usted tienen algo que compartir, y ese aspecto personal que usted tiene que compartir es reconocible desde todo punto de vista. Entonces, ingeniero Iván Ruiz, ¿qué nos puede hablar sobre el tema a modo de introducción para que los oyentes en la radio y también vía internet puedan comprendernos qué mensaje queremos que nos escuchen? Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí en México desde hace unos 13 años a la fecha estamos haciendo una migración de tecnología en cuestión de sistemas eléctricos para la industria petrolera. Ustedes deben saber que en México existe una sola petrolera nacional que se llama Petróleos Mexicanos. Esta petrolera en particular tiene 4 filiales, de las cuales la Secretaría de Energía, que es la que rige gubernamentalmente la situación energética en el país. Petróleos extrae el petróleo, el crudo, desde plataformas marítimas. Esta filial se llama Pemex Exploración y Producción, y Petróleos también tiene otras filiales como gas y petroquímica básica, donde se hace producto de etano, metano y cosas así.
así como la petrolera filial PM Refinación, que el crudo le da una conversión de producto a tener gasolina con cierto octanaje. Hoy en día petróleo está sufriendo una inversión en tecnología desde los años, estamos hablando 60, 70, que se instaló el sistema eléctrico, y bueno, es una de las compañías internacionales, está rankeada en el número 42 de 500 compañías más ricas del mundo, y está en el top 10 de las compañías petroleras dentro de ExxonMobil, etcétera, ¿no? Bien, entendemos que también hay otros países que están en este negocio de la explotación y procesamiento del petróleo. No dejaremos de mencionar, por ejemplo, a los países del Medio Oriente, quienes inclusive son motivo de que se pretendan, ¿no es cierto?, con medidas de guerra, inclusive hacerse de estos terrenos, estos territorios donde existe bastante abundancia de petróleo. Sin embargo, hablando de México, ¿cómo se encuentra actualmente la situación del petróleo, la problemática en torno al petróleo, a la producción, al procesamiento, a cómo se provee, por ejemplo, de gasolina, combustible, los costos y todo ello, en relación a todo lo que es América y América Latina en particular? ¿Qué nos puede decir en este tema, ingeniero Iván Ruiz? Bueno, el caso particular en México, como decía, Pemex está detrás, en Latinoamérica, para ubicarnos, detrás de Petrobras. Si bien nosotros en el país tenemos esta empresa petrolera nacional, pues Pemex produce gasolinas de dos tipos, ¿no? Del tipo de entre 80 y 87 hectanos, 90 a 95 hectanos. En el caso de otros países como Perú o Venezuela, Ecuador, Colombia, etcétera, Latinoamérica está posicionada dentro de las primeras 13. A nivel global, Pemex no solo produce gasolina, entonces por eso es que se encuentra dentro de las 10 primeras, dado que su producto tiene una versatilidad. A nosotros en Pemex, si bien lo que nos posiciona dentro del planeta hace falta explorar aguas profundas, así como Petrobras ya en su momento ya entró, y eso nos hace modernizarnos en todo el sistema eléctrico. David Román González tiene una participación allá en el lugar en el que se encuentra para, continuar con el desarrollo del tema en esa parte inicial del programa. Efectivamente, gracias a Saúl. Estábamos escuchando atentamente lo que nos viene explicando el ingeniero Iván Ruiz sobre el petróleo y cómo se viene desarrollando su explotación en México. Y pues justamente yo quería preguntarle o hacerle comentarios sobre cuál es la tecnología que se está utilizando, o sea, cómo viene evolucionando justamente la tecnología que se utiliza para justamente la extracción y el procesamiento, digamos, del crudo, ¿no? Y a la vez también que si nos pudiera comentar acerca justamente del hecho de que hoy en día se esté fomentando el uso de energías renovables, pues cómo eso afecta en el mercado del petróleo. Bien, en estos 10 años la industria nacional de refinación está migrando desde tecnologías, por ejemplo, en caso técnico, existen subestaciones tipo intemperie que ocupan alrededor de una dimensión en metros cuadrados de 40 por 40, imaginemos. Entonces, la tecnología hoy en día para cambiar este tipo de instalaciones está migrando a aislamientos en subestaciones aisladas en gas de hexafluoruro de azufre que ocupan entre 3 por 3 metros, 5 por 5 metros cuadrados. Estamos diciendo que el uso de tecnologías hace que en las dimensiones sea menor, y obviamente que este tipo de tecnología cuesta. A lo que vamos es que si bien en Latinoamérica nosotros modernizamos desde una subestación eléctrica hasta un tablero aislado en gas o hasta relevadores digitales, por ejemplo, que en su momento, en los años 70, se usaban relevadores electromecánicos que utilizaban magnetización y usaban discos.
ahora ya todo está con chips. Entonces, estos chips facilitan un tanto el tema de radiocomunicación en velocidad. Estamos diciendo también que podemos hacer una protección de dispositivos internos para nuestros sistemas del tipo Wi-Fi, usando telecomunicaciones inalámbricas. Es decir, que llegamos hasta un sistema de control avanzado en donde este tipo de empresas tiene todo un panel de sistema de control avanzado operacional para saber cómo comportarse automáticamente. La operación de los sistemas en el sentido humano está logrando que los ingenieros operadores, ingenieros especialistas de vapor, ingenieros eléctricos, electromecánicos, tomen decisiones más que operen el sistema. Entonces, el sistema se vuelve hasta cierto punto con el uso de inteligencia artificial. Dado que este tipo de sistemas se fabrican en países de Europa, la tecnología que se compra resulta un poco cara. Si nosotros ponemos números ya en estos últimos 10 años, estamos diciendo que la inversión para modernizar, por ejemplo, una planta industrial de un complejo petroquímico que produce metano, etano, estamos diciendo que el cambio de equipo está alrededor de entre 35 o 50 millones de dólares para modernizar el equipo del año 70 a equipos de primer mundo para 40 años de futuro. Una refinería, por ejemplo, para modernizarla, pues se están invirtiendo alrededor de entre 25 o 35 millones de dólares para reemplazo de equipo, y sin mencionar que está sufriendo un déficit de energía ya la paraestatal. Es decir, que el negocio del petrolero en el año del 70 no era vender energía. ¿A qué me refiero con esto? En países como Bolivia, países como Perú o inclusive Colombia, existen empresas que se dedican a vender energía. Pero si hablamos de empresas como Petroperú o Petrobras, pues su negocio no es vender energía, su negocio es producir energía para consumirla ahí mismo, y en este caso producir petróleo. Esa visión en el año 70 se tenía. Hoy en día las empresas petroleras a nivel global se están dando cuenta que el negocio no es vender solo petróleo, sino vender el excedente energético al mismo país en el que ellos están, también es un negocio. ¿Y qué decimos con esto? Que la tecnología que se está migrando para las empresas petroleras, en este caso Pemex, están enfocadas a que si nosotros necesitamos un orden de magnitud de 100 megawatts para darle un producto de gasolinas al país, y multiplicado por 6 refinerías en México que existen, estamos hablando de un orden de 600 y pico de megawatts en producción energética. Ahora Pemex está pensando en producir más del 30-40% de esa energía para manejarlo en excedentes. Esto es para lo que se llama globalmente cogeneración. La cogeneración parte del punto de que la energía excedente se pueda negociar con la misma empresa que produce energía. Bien, ingeniero Iván, tenemos una inquietud en torno a la inversión, al financiamiento de este tipo de proyectos. Usted ha hablado de algunos montos y nos gustaría saber, bueno, acá en el Perú hay dos tipos de inversión claramente diferenciados. Uno de ellos lo hace el propio Estado, ¿no? El gobierno de turno invierte en empresas, en este caso de generación de energía, digamos. Pero también hay una parte más importante por el presupuesto mismo, la intervención de empresas privadas. ¿Esto en México tiene alguna diferencia o es que el gobierno se encarga de financiar todos estos tipos de proyectos bueno, energéticos, y que, bueno, en alguna medida tiene repercusiones en el costo final al usuario de, por ejemplo, el galón de gasolina o la unidad de energía eléctrica? Sí, bien, es una pregunta muy interesante. La paraestatal como tal tiene sus propios recursos. Entonces, yo supongo que en países de Latinoamérica se maneja mucho esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, Pemex es nacional.
estamos diciendo que si necesitan una inversión, tendría que someter a un término que se llama licitación pública. Para nuestro caso, como es tecnología europea, la mayoría de la modernización es una licitación pública internacional. Entonces, existen compañías transnacionales, compañías fuertes, de que participan en esa licitación, y el monto económico de donde sale la inversión sale de Petróleos Mexicanos. Es decir, que la licitación la someten en una fecha con un cronograma de procedimiento alrededor de entre 1 o 4 meses, y la compañía ganadora, si es nacional o transnacional, al ser pública internacional, se introducen compañías que no solo son fabricantes de equipo. Es decir, si la tecnología existe en Europa, existen compañías fuertes que son integradoras, que también entran a la licitación. Estamos hablando que una licitación de esas dimensiones, de arriba de $30 millones, se introducen en la licitación alrededor de 7, 15 compañías que hay que evaluar para dictaminar quién se lleva o quién gana el proyecto. Al momento de ganar el proyecto, Pemex absorbe el compromiso de hacer un contrato internacional, y la compañía ganadora, que se le llama en el término correcto licitante ganador, les empieza a suministrar el equipo en un ejercicio fiscal que va aproximadamente entre 18 y 36 meses, que tiene compromiso de instalar la tecnología. Bien, muy interesante. Bueno, entendemos nosotros la injerencia que tienen las transnacionales, que también están a la altura, ¿no es cierto?, de países como es México, considerando el nivel de desarrollo que tiene México. Ingeniero, para que nuestros oyentes tengan una idea específica, tengo por ejemplo información de Venezuela, que por ejemplo para un recorrido de todo un día, el combustible que consume un usuario de su auto, ¿no es cierto? Nosotros acá compramos por galones la gasolina para movilizar nuestro auto, pero eso nos cuesta alrededor de, para un día, hablamos de por lo menos, estamos hablando de un monto de 1 galón a 2 galones, entre 13 y 26 soles. En Venezuela tengo entendido que esto es mínimo, 2 soles es suficiente para coberturar la misma distancia en un solo día que acá en Perú. En México, ¿cómo vamos, ingeniero Iván? Pregunta excelente. Algo que a todos nos preocupa en el país es el incremento de la gasolina. Y promedio, una familia de 3, 4 personas aproximadamente, para vehículos de 4 cilindros, ¿verdad? 4 cilindros, a diferencia de 8 que ya no se venden mucho, pero también existen 6. Estamos hablando que un vehículo compacto alrededor de, por día, dependiendo la familia, si es una familia que tiene hijos que tiene que dejar a la escuela, el trabajo de la esposa, el esposo, estamos hablando que se gasta alrededor de 250 pesos por cada 4 días. Esto significa en concreto alrededor de 20 litros, que si lo vemos a Sudamérica, un galón tiene 4 litros, estamos hablando que ese es el promedio de gasto, vida útil. Aquí una familia, el vehículo compacto lo utiliza entre lunes a viernes, el fin de semana es un poco bajo el uso del vehículo, pero si lo comparamos con un vehículo de grandes dimensiones, 6 cilindros, una camioneta, donde la familia es más grande, el incremento del gasto, estamos llegando a un orden de 600 pesos por semana, que esto significaría 55 litros de gasolina. Estamos diciendo que la gasolina es en promedio del tipo de 80 a 87 hectanos. ¿A qué nos referimos con eso? Que si nosotros vamos con una gasolina arriba de 90 hectanos, también depende mucho el rendimiento del vehículo. Si bien nos remontamos a aquellos años en donde países, todo el mundo, firmaron el protocolo de Kioto del año de 1997 en Kioto, Japón, se verificó que los países tenían que reducir la contaminación de gases de efecto invernadero.
remontándonos a México, México firmó que tiene que reducir abajo del 5.2% de su contaminación hacia el planeta, a diferencia de China, ¿no?, que es uno de los países más contaminantes. Entonces, Pemex, de la fecha del 97 para acá, se crea una norma oficial mexicana en la que las partes por millón que tiene una gasolina de 87 hectanos o las partes por millón que tiene una gasolina de 90 hectanos tiene que reducirse. Entonces se crea un producto nuevo que se llama ultrabajo de azufre. Ellos se preguntan, y en el país se preguntan especialistas, bueno, ¿cómo nosotros vamos a reducir el contaminante de gas efecto invernadero? Pues no hay más que llegarle a donde está el origen, que es la combustión de vehículos, y la gasolina debe tener una calidad tal que vamos a reducir el azufre. Así nosotros atacamos y cumplimos el protocolo de Kioto y creamos una nueva gasolina ultra baja de azufre. Esta gasolina, por consiguiente, se refleja en el costo del bolsillo del personaje que somos nosotros, que las familias, y obviamente que nosotros pagamos eso mismo. Muy interesante, la verdad, ingeniero. Y nosotros hemos estado calculando, y bueno, compartimos con su persona más o menos los costos entre México y Perú. Usted nos habla de más o menos 600 pesos a la semana, que convertidos a soles equivaldría a unos 120 soles semanales. 120 soles en combustible costaría más o menos en México el transportar a una familia mediana, ¿no?, en una camioneta más o menos, como usted describió. Y bueno, pues nos da la idea de que es un poco caro, más caro inclusive que en Perú. Bueno, en Perú requerimos de 1 galón a 2 galones diarios, una familia compacta también, y en 5 días pues estamos hablando de alrededor de 60, 70 hasta 80 soles más o menos, mínimamente hablando. Bueno, son costos referenciales que hay que tenerlos en cuenta a la hora de, ¿no es cierto?, de hacer este análisis. Ingeniero, el problema del petróleo es mucho más amplio, habita referido a la tecnología que se utiliza para su procesamiento, para su explotación, etcétera. Entendemos que en el término político también tiene mucha injerencia, puesto que es una de las fuentes de energía que los países ven como prioridad y además una de las fuentes más importantes de provisión de energía eléctrica, como está manifestando usted. ¿Qué más hay que compartir con los oyentes en el tema del petróleo? Bueno, para el caso concreto, nosotros a veces como familias desplazamos, nos movemos, utilizamos recursos, energía eléctrica, usamos agua, cosas por el estilo. Nosotros en el país, aquí en México, si bien hacemos el uso de un vehículo, gastamos en algún aditivo químico para darle más potencia al motor, utilizamos producto netamente de la paraestatal Pemex, sabemos que si la gasolina sube, en este caso en el país ha estado subiendo por centavos, alrededor de 5 o 10 centavos por mes, eso acá le llaman típicamente o de forma popular el gasolinazo, que es una secuencia de ya algunos años del sexenio anterior al sexenio que está integrando desde diciembre del año pasado. Pues sabemos que si la gasolina en las familias obviamente se refleja en el costo de los productos alimenticios. ¿Por qué? Bueno, porque si el costo de la gasolina sube, todos los productos o víveres se desplazan con trailers, se desplazan con vehículos grandes, y obviamente que le impacta en el costo de frutas, de comida. Entonces sí, y es cierto, si nosotros no nos damos cuenta en el cambio de centavos por mes, al final del día el gasto mensual de una familia se repercute y se disminuye la maniobrabilidad de sus actividades diarias. Lo interesante aquí es de que en nuestro país el caso de modernización de los sistemas eléctricos, en este caso energético de Pemex, sufre cambios a partir del año 2006.
Eso significa que se vio obligada a modernizar su tecnología, aparte de cumplir este tipo de protocolo de Kioto, porque hay una homologación de gasolinas para el año 2011-2012 y las tecnologías se vienen implantando en el planeta. También en el país se sufrió este tipo de cambios de una exportación de vehículos en el año 2012 que se sufrió en Estados Unidos, México. Entonces, todo en conjunto obliga a esta paraestatal, a Pemex, hasta llegar al punto de tenemos que cambiar la tecnología, tenemos que adaptarnos a la tecnología. Y revolucionariamente se crean otro tipo de filosofías, un tipo de filosofía que en el año 70 no se tenía. Por ejemplo, se usa mucho hoy en día en el planeta el término de confiabilidad operacional. ¿A qué se refiere confiabilidad operacional? Lo que tiene que ver para nosotros. Bueno, que los que operan los sistemas petrolíferos, en el año 70, el petrolero o los ejecutivos petroleros, la preocupación máxima era producir energía. Es decir, debe haber 0 paros de producción. Y hoy en día sí, debe haber 0 paros, pero primero está la seguridad del personal. Por eso es que las tecnologías para la gente que opera un eléctrico, un mecánico que opera sistemas de este tipo o ya en plantas industriales, debe tener un equipo de protección personal de primer nivel. Es decir, equipos que son antifuego, equipos que se le llama antiarco eléctrico, que son equipos que reducen la intensidad calorífica para en cualquier tipo de contingencia el personal esté seguro. Este tipo de términos se le llama en el planeta el PT&D, que es Prevention Through Design. No es más que diseñar y previniendo la seguridad, previniendo siempre tener una confiabilidad operacional, pero del propio personal. Entonces, esta filosofía la arraiga Pemex, y si en el año del 2006 su preocupación era modernizar, en el año del 2008 crea una filosofía de este tipo de confiabilidad, creando 14 prácticas para que el mismo personal opere los sistemas. En la parte ya culmen del programa, si me está copiando Avid Román, ¿qué más podemos compartir con nuestros oyentes? El ingeniero Iván Ruiz ha señalado muy bien los aspectos más importantes en torno al tema de la problemática del petróleo, su producción, su procesamiento, el desarrollo de las tecnologías que se requieren para, por ejemplo, procesar, para, ¿no es cierto?, para distribuir, y todos los procesos de producción que están implícitos en este tema. Y Avid Román, si me está copiando, su participación en la parte final del programa. Efectivamente, Saúl, como tú bien lo comentaste, ¿no? El problema del petróleo y la tecnología petrolífera, pues tiene intervención en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito tecnológico, energético y también en el ámbito político, bien lo mencionaste. Entonces, aprovechando que tenemos acá como invitado un experto en esta área de los petróleos, pues justamente yo quería comentarle y preguntarle su opinión acerca de lo que ya hace un tiempo se vivió en Argentina, lo que fue la nacionalización de Repsol, y justamente en Perú también hace unos días tuvimos algo parecido, ¿no? Donde Petroperú, que es la empresa nacional de petróleo del Estado, tenía las intenciones de comprar la refinería La Pampilla de Repsol. En todo caso, ¿cuál es la opinión de usted, ingeniero Iván Ruiz, respecto a la participación del Estado en el negocio de petróleo? O por lo menos, ¿qué aspectos deberíamos considerar para poder hacer un análisis si la intervención del Estado es correcta o no? Bien, es un tema político, es un tema que se debe manejar con mucho tacto. Nosotros en México lo que visualizamos es de que existe un vertiente, llamémosle un vertiente, una dirección que menciona que no se debe privatizar una empresa petrolera. Y por el otro lado vemos países, como bien dicen ustedes, países que tenían una intervención privada de alguna forma, pero se nacionalizan al final de cuentas. Entonces, cuando tú hablas del Estado, te das cuenta que el Estado controla monetariamente
desplazamiento tecnológico a lo largo de los años. Lo que nosotros hemos visto aquí es de que Pemex está posicionado en un buen ranking en el planeta. Sin embargo, hace falta más que hacer. Esto significa que deberíamos estar en un ranking despegado de Petrobras, tal vez entre el número 1 al 5, posicionado en ese aspecto, cambiar del número 10 a brincar al número 5. ¿Por qué? Bueno, porque nos hace falta tecnología de punta para explorar aguas profundas. Cuando nosotros hablamos de ese tema aquí en el país, es un tema que simbra el piso, porque sabemos que México no tiene esa tecnología. Tiene que recurrir a compañías que se dedican a implantar toda la tecnología industrial para explorar aguas profundas. Eso es un tema muy interesante. ¿Qué significa? Que tenemos que invertir. Si no tenemos la tecnología, tenemos que pagar. Cuando nosotros hablamos de eso aquí, existe esa vertiente, decía al principio, que dice, bueno, no debes privatizar el país. Y hoy en día el presidente está dando apertura a que se debe invertir, no vendiendo al país como algunos lo manejan, pero sí dejando que la tecnología que ya está ahí la utilicemos y se invierta. Acá nosotros cuando compramos equipo o se invierte en tecnología, si es europea o es norteamericana o asiática, se recurre a ese tipo de licitación pública internacional y a los mecanismos que nos permitan ser lo más transparentes en migrar. Lo que sí se ha visto es que en estos 13 años, para mejorar o modernizar, es algo lento. Tal vez si estuviéramos en una compañía, no sé, productora de cemento, el asunto es distinto, porque la compañía de cemento pues es una compañía a lo mejor que no está nacionalizada, y eso obliga a que tú puedas manejar y operar más rápido el efectivo, el flujo de efectivo. Al ser una compañía estatal o paraestatal o un organismo público federal, sí estás regulado por entes, obviamente, entes fiscales que te obligan a hacer licitaciones. Muy bien, ingeniero Iván Ruiz, realmente muy didáctica su explicación. Lo que queremos nosotros es agradecer por esta oportunidad de tenerlo acá presente en el programa, y por supuesto enfatizando este espacio que nos permite hermanar profesionales calificados a nivel de todo el planeta, y de esa manera compartir con los oyentes desde Perú por el canal de la frecuencia de amplitud modulada, y también por los canales de internet. Tenemos muchos seguidores en las redes sociales, también en la línea de audio que, bueno, Avit muy ingeniosamente ha implementado. Ingeniero Iván Ruiz, saliéndonos ya del tema que hemos tocado el día de hoy, hay un problema mundial que nos gustaría usted comentar y conocer cómo es que se percibe este problema mundial allá en México. Estamos refiriéndonos al conflicto que existe ahorita entre Corea del Norte y Corea del Sur, y bueno, pues los países aliados de ambos países están obviamente en una tensión, ¿no es cierto?, político-militar, que al momento preocupa a la población mundial. ¿Cómo se percibe este problema allá en México, ingeniero Iván? Bien, es un tema interesante. Nosotros como país, México siempre se mantiene al margen de este tipo de tópicos, ¿verdad? Que si yo recuerdo hace muchos años, yo pienso que hace más de un siglo, no se toca el tema de apoyar guerras, ¿verdad? Corea Norte-Sur es un tema interesante. Nosotros vemos delicado el asunto que se siga produciendo este tipo de temas nucleares, dado que en México lo que se respeta en el lado diplomático es pues dejar de producir. La posición de nuestro presidente en este caso es tratar de apoyar las mayores vertientes del planeta, que es ¿por qué llegar a un hostigamiento entre Estados Unidos y Corea de dejar de producir? Existen los planetas que se están
llegando a respetar lo que nosotros y en la casa en la que vivimos. Entonces, nosotros en México, en el lado diplomático, vemos que pues debería dejar de producir y evitar este tipo de enfrentamientos entre un mismo país, que lo único que diferencia es la palabra norte-sur. Entonces, el tema es controversial. Nuestro presidente ha manifestado ya que está en favor de no guerra, en favor de mantener la prudencia, tener el respeto entre países, y lo ha demostrado en este caso con nuestro vecino del norte, que es Estados Unidos. Apenas el día de ayer, el día de antier, estuvo el presidente Obama aquí en México, y se maneja mucho el lado respetuoso, aunque existen temas controversiales también entre países, que es el tema de la inmigración. Pero bueno, eso se está resolviendo, y en estos años, en este tipo de cambios de sexenios, se ve que va por buen camino. Ingeniero Iván Ruiz, realmente un honor, un enorme placer el poder compartir con su persona este importante tema. Bueno, nosotros hemos escuchado la parte de participación de su persona en lo referente a la manifestación del presidente mexicano de decirle no a la guerra, y creo que en todos los países de Latinoamérica se comparte esta opinión. Le agradecemos de antemano. A ver si tiene algo más que compartir ya en la parte final del programa. Antes de despedirnos, lo estamos escuchando atentamente. Gracias, Saúl. No, simplemente reiterar el agradecimiento al ingeniero Iván Ruiz por su predisposición a poder participar en el programa y compartir con nosotros y nuestros radioescuchas toda su experiencia en cuanto al área donde él trabaja, ¿no? Que es todo lo que es la energía petrolífera allá en México. Pues comentar también que tuvimos el grato placer de encontrarnos por allá por Bolivia, y aprovechar también a mandar saludos a la gente de Bolivia. Hace unas semanas estuvimos ahí con el ingeniero Iván Ruiz en un congreso que es el BESCON, y pues mandar también unos saludos a toda la gente del BESCON que nos está siguiendo por los canales de internet. Y pues nada, agradecer una vez más, y de seguro estamos que en otra oportunidad lo volveremos a tener en algún nuevo programa con algún nuevo tema. Muchas gracias, Iván, por tu participación, y hasta una nueva oportunidad. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes. El asunto de compartir poco conocimiento que se tiene para nosotros es siempre refrescar, o como decía didácticamente, saber por dónde estamos, ¿no? Aprovecho un tanto para estos 10 segundos, si me permiten, invitarlos a un evento en México, especialmente petrolero y químico, que se llama PCNC, Petroleum and Chemical Industry Conference. Este tipo de eventos se va a realizar del 24 al 26 de julio en la Ciudad de México, Distrito Federal. Ustedes pueden visitar el sitio www.pcic.org.mx. Este evento se hace en 4 partes del planeta. En Estados Unidos llevan 60 años, en Europa 10 años, y en Medio Oriente 2 años, y en Brasil obviamente 8 años. Entonces hoy, en este año en México se va a hacer PCNC, que es un evento muy respetado para petroleros. Gracias, un saludo desde México, Cuernavaca, que estén muy bien, buen fin de semana. Muchas gracias, ingeniero Iván Ruiz, y bueno, a todos los mexicanos un abrazo cordial, el país del Chavo del Ocho, como decíamos. Esperemos que sigan desarrollando a nivel de toda su nación mexicana. Un abrazo cordial entonces, y amigos de Radio Vilcanota, llegamos ya a la parte final de esa manera. A don Ricardo Pérez, gerente de Radio Vilcanota, también agradecerle por la molestia que le venimos ocasionando. Y bueno, pues nosotros hacemos lo posible para poder llegar a nuestros oyentes. Un abrazo para todos, por los canales de internet igualmente. El próximo sábado estamos con un nuevo tema aquí en Hablando de Ciencia con Avid, y por supuesto deseando que Dios los bendiga. Muy buenos días y permiso.